Casi todo el mundo usa un ordenador a diario. Pero, ¿nos hemos parado a pensar qué pasa de verdad ahí dentro? ¿En esa caja? Es que es la gran pregunta. O sea, pulsamos una tecla y ¡pum!, aparece una letra. Hacemos clic y se abre un mundo. Parece magia, pero no lo es. ¿Cómo es posible que un montón de chips y cables se convierta en la herramienta que define nuestra era? Es que es la pregunta del millón, la verdad. Y lo más curioso es que los principios fundamentales que lo gobiernan todo se definieron, mucho antes de lo que la gente se imagina. Justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Pues justo de eso va el análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento técnico, bastante denso, sobre los elementos y la arquitectura de un ordenador. Y nuestra misión, si te parece, es desmitificarlo un poco. Venga. Vamos a traducir esa jerga que todos hemos oído, CPU, RAM, ALU, a conceptos claros, siguiendo ese modelo que, como dices, lo cambió absolutamente todo. Exacto. Y ese modelo tiene un nombre. La arquitectura de von Neumann, de 1945. La idea que lo revolucionó todo fue el concepto de programa almacenado. A ver. Fíjate qué cambio. Antes, para que una máquina hiciera una tarea diferente, había que reconfigurarla físicamente. Cambiar cables y mover cosas. Sí, cambiar cables, mover interruptores, era un trabajo de locos. Y von Neumann propuso algo que hoy nos parece obvio. ¿Y si las instrucciones, el programa, vivieran en la misma memoria que los datos? O sea que una app en el móvil es, a efectos prácticos, solo otro tipo de dato guardado en la memoria. Es la consecuencia directa de esa idea de 1945. Increíble. Completamente. Y de ahí sale un flujo de trabajo que es la base de todo. De hecho, lo vemos en el primer diagrama del documento que analizamos. Entrada, proceso, salida. El ABC de la informática. Exacto. Recibimos datos, ya sea del teclado o de Internet, los procesamos y obtenemos un resultado en la pantalla o en un archivo. Ese va a ser nuestro mapa para entender lo que sigue. Simple en la superficie, pero con una complejidad fascinante por dentro. Vale, pues vamos a meternos de lleno en ese proceso. Empecemos por la estrella del espectáculo, el componente que todo el mundo conoce, o cree conocer. La CPU. La CPU, la unidad central de proceso. El microprocesador, el cerebro de la operación. Lo es. Pero como bien detalla el material, ese cerebro no es una cosa que piensa y ya está. Es más bien un equipo directivo con dos especialistas que trabajan en perfecta sincronía. La unidad de control, la UC, y la unidad aritmético-lógica, la ALU. Exacto. Me gusta mucho la analogía que usa el propio documento para la unidad de control. Dice que es el director de orquesta del sistema. ¿Es una analogía perfecta? Su trabajo no es tocar ningún instrumento, no hace los cálculos. Su misión es leer la partitura, el programa, y coordinar a todos los demás para que hagan su parte en el momento justo. Es el que lleva la batuta. Es que es eso, porque si la unidad de control es el director, la unidad aritmético-lógica, la ALU, es la sección de músicos que hace el trabajo pesado. ¿La que toca? Es la calculadora superdotada del sistema. Y el documento detalla muy bien qué tipo de operaciones realiza, que son básicamente de tres tipos. A ver, desglósalas. Primero, las operaciones aritméticas, suma y resta. Y aquí hay un detalle técnico que me parece brillante por lo eficiente que es. ¿Así? El documento menciona que la resta se consigue mediante negación y suma. Y esto no es un capricho. En el diseño de chips, la simplicidad lo es todo. Si puedes construir un único circuito que sume y luego lo reutilizas de forma ingeniosa para restar, te acabas de ahorrar millones de transistores. O sea, menos coste, menos calor. Y menos posibles fuentes de error. Es pura elegancia a nivel microscópico. Entiendo. La eficiencia está en el ADN del diseño desde el nivel más bajo. Desde el más fundamental. Las otras dos operaciones son las lógicas, como AND, OR, NOT, que son la base de cualquier decisión que toma el ordenador. El si pasa esto, haz aquello. ¿Vale? Y finalmente, las de desplazamiento, que es mover grupos de bits de un lado a otro. Algo crucial para multiplicar, dividir y, mil cosas más. El diagrama de la ALU en las fuentes es muy claro. Entran dos datos, A y B, y una señal que le dice qué operación debe hacer. Y por abajo sale un resultado. Pero salen más cosas, ¿no? Unos flags o indicadores. ¿Qué son exactamente? Ah, eso es fundamental. Si la ALU fuera solo una calculadora, te daría el resultado y ya está. Y se acabó. Pero es más inteligente. Los flags son como pequeñas notas al margen que la ALU envía después de cada cálculo.
para informar al director, a la unidad de control. Le dice cosas como, ojo, que el resultado ha sido 0, o cuidado, que el resultado ha sido negativo. Ah, O, muy importante, el carry, el acarreo, que avisa de que la suma se ha desbordado, que el resultado es más grande de lo que cabe en el espacio que tenía. Estas pequeñas señales son cruciales para que el resto del sistema sepa cómo proceder. entendido. Y volviendo al director, a la unidad de control, ¿cómo es su día a día? ¿Cuál es su rutina? Su ciclo de trabajo es constante. Un bucle que no para nunca mientras el ordenador está encendido. Según el documento, se resume en 3 pasos. 3. Primero, va a la memoria y lee la siguiente instrucción de la partitura. Segundo, la decodifica, o sea, la interpreta para entender qué hay que hacer. Y tercero, envía las señales eléctricas precisas a los componentes adecuados, a la ALU, a la memoria, al disco duro, para que ejecuten esa orden. Y para que todo esto no sea un caos absoluto, necesita algo que marque el ritmo. Un tempo. Exacto. Y ese es el otro componente vital de la unidad de control, un reloj. No uno que da la hora, sino un cristal de cuarzo que vibra a una frecuencia altísima y constante. Genera miles de millones de pulsos por segundo. Los gigahercios. Esos son. Es el metrónomo implacable del director que se asegura de que toda la orquesta, desde la memoria a la tarjeta gráfica, toque al mismo compás. Vale, esto empieza a encajar. Tenemos un cerebro, la CPU con su director y su calculista trabajando a un ritmo frenético. Pero un cerebro sin memoria no sirve de mucho. ¿Dónde guarda toda la información con la que trabaja en cada instante? Me imagino que no todo se guarda en el mismo sitio. En absoluto. De hecho, esta es una de las ideas más importantes en la arquitectura de ordenadores. No hay un solo tipo de memoria, sino una jerarquía. El sistema es un constante juego de malabares para tener el dato correcto en el sitio correcto en el momento preciso. Empecemos por lo más cercano, lo que está literalmente pegado al cerebro. El documento los llama registros internos. Porque están físicamente dentro del chip de la CPU. Son la memoria más rápida que existe, pero también la más cara y, por tanto, la más pequeña. Muy poca capacidad. Mínima. Piensan ellos como la memoria a cortísimo plazo del procesador. Las notas adhesivas que tienes pegadas en la pantalla para lo que estás haciendo ahora mismo, en este preciso instante, El documento menciona algunos que son clave, como el contador de programa. que es posiblemente el registro más importante de todos. Su única misión es contener la dirección de memoria de la siguiente instrucción que hay que ejecutar. Es el marcapáginas que le permite al director de orquesta no perderse en la partitura. Claro. Luego tienes otros como el acumulador, donde la ALU deposita el resultado de su última operación, o el registro de instrucción, que contiene la orden exacta que se está ejecutando ahora. Espera, si estos registros son, si son tan increíblemente rápidos, ¿por qué no hacemos toda la memoria del ordenador con esa tecnología? ¿Es solo una cuestión de coste? ¿O hay alguna limitación física también? Es una pregunta excelente, y la respuesta es una mezcla de las dos cosas. El coste es el factor principal. La memoria de los registros, hecha con una tecnología llamada SRAM, es órdenes de magnitud más cara de fabricar que la RAM normal. Sería carísimo. Llenar 16 gigas con esa tecnología costaría una fortuna y generaría un calor inmanejable. Pero también hay una razón física. La distancia, la velocidad de la luz es finita. Ah, claro. Para que la CPU acceda a estos registros a la velocidad del reloj, tienen que estar a unos pocos nanómetros. No puedes tener un banco de memoria gigante y esperar que la señal llegue instantáneamente. Por eso existe la jerarquía. El diagrama de la pirámide que hay en nuestras fuentes lo explica visualmente muy bien. Exacto. En la cima, lo más pequeño pero lo más rápido, están esos registros. Justo debajo, un poco más grande y un poco más lento, está la memoria caché. La L1, L2, L3. Esas son. La caché es como un asistente personal muy listo para la CPU. Intenta adivinar qué datos e instrucciones va a necesitar el procesador a continuación y los va a buscar a la memoria principal para tenerlos ya a mano. Y la memoria principal es el siguiente escalón, la famosa memoria RAM. Correcto. Ahí es donde viven el sistema operativo, los programas y los datos que estamos usando activamente. Es mucho más grande que la caché, pero también bastante más lenta. El documento destaca 2 de sus características clave. Primero, es de acceso aleatorio, ¿Qué significa eso exactamente? que la CPU puede saltar a cualquier dirección de memoria al instante sin tener que leer todo lo que hay por el medio. Y segundo, y esto es crucial que se entienda, es volátil.
¿Qué significa que cuando apagas el ordenador, Todo lo que hay en la RAM se esfuma. Adiós. se va? Exacto. Por eso necesitamos la base de la pirámide, el almacenamiento permanente, el disco duro o, más comúnmente hoy, el SSD. Es el más lento de todos, con diferencia, pero tiene una capacidad enorme y, lo más importante, no es volátil. Es el gran almacén. Es la biblioteca donde guardamos todo a largo plazo. Todo el sistema es un baile constante, moviendo datos arriba y abajo por esta pirámide, para intentar que la CPU, que es rapidísima, espere el menor tiempo posible. Entendido. Tenemos a la CPU haciendo cálculos a una velocidad de vértigo y a la jerarquía de memoria intentando seguirle el ritmo. Pero me imagino que están en partes distintas de la placa base. ¿Cómo consiguen hablar entre ellos sin que la información se pierda? Buena intuición. Sería un caos de cables inmanejable. La solución son los buses. Los buses. El documento los describe como las autopistas o los caminos por los que viaja toda la información. Y como en una ciudad, no todas las calles son iguales. O sea, hay diferentes tipos de autopistas internas. Sí, el material los clasifica muy bien en 3 tipos, según lo que transportan. Primero está el bus de direcciones. Su única tarea es llevar la dirección de memoria, es como el cartero que lleva la dirección postal a la que hay que entregar o recoger un paquete. No lleva el paquete, solo la dirección. Justo, el paquete lo llevaría El bus de datos. Precisamente. Este es el camión de reparto. Es el que transporta la información en sí, los ceros y unos. La anchura de este bus, cuántos bits puede llevar a la vez, es clave. Un bus de 64 bits es como una autopista de 64 carriles. Me falta el tercero. Tenemos la dirección y los datos. ¿Qué más hace falta? El control del tráfico. Ese es el bus de control. Es el sistema de semáforos y señales de la ciudad. Envía señales de coordinación como «prepárate para leer un dato» o «ya puedes escribir aquí» o «ha ocurrido un error». Sin este bus, los datos chocarían entre sí, un caos. Y estas autopistas internas en algún momento tienen que conectar con el mundo exterior, con el teclado, el monitor. Ahí es donde entran las unidades de entrada y salida. Actúan como traductores, como diplomáticos entre el mundo digital del ordenador y nuestro mundo analógico. Entiendo. Las unidades de entrada, como el teclado, convierten nuestras acciones físicas, pulsar una tecla, en un código numérico que la CPU entiende. El documento menciona el código ASCII, que es básicamente un diccionario que asigna un número a cada letra y símbolo. Y las unidades de salida, como el monitor, hacen la traducción inversa. Cogen los ceros y unos de la CPU y los convierten en píxeles de colores en la pantalla. Exacto. El documento también repasa la evolución de estas conexiones. De los antiguos buses internos como ISA o PCI, que eran las ranuras donde pinchábamos las tarjetas de expansión, Me acuerdo de eso. a los puertos externos que todos conocemos como el USB, y destaca uno que fue muy popular en el mundo profesional, el FireWire, mencionando detalles curiosos, ¿Cómo cuáles? que permitía conectar dispositivos en caliente, sin tener que reiniciar, y que se podían encadenar hasta 63 dispositivos, uno tras otro. Vaya, ¿vale? Creo que el puzzle está completo. Hemos visto el cerebro, la CPU, su memoria jerarquizada y el sistema nervioso que lo conecta todo, los buses. Ahora, para terminar, pongamos esto en perspectiva. Porque esta arquitectura, que nos parece tan lógica, es el resultado de una evolución tecnológica, vertiginosa. Desde luego. El recorrido por las generaciones de ordenadores que hacen las fuentes es fascinante. Y lo más interesante no es solo que las cosas se hicieran más pequeñas y rápidas. El verdadero cambio de paradigma es La primera generación, entre 1940 y 1956, usaba válvulas de vacío. Eran máquinas como el ENIAC que ocupaban habitaciones enteras. gigantes. Consumían la energía de un pueblo pequeño y requerían un equipo de ingenieros para operarlas con tarjetas perforadas. Eran herramientas para gobiernos y grandes universidades. Nada más. Luego llega la revolución del transistor, la segunda generación. A partir del 56. Sí. Y todo cambia. El transistor es mucho más pequeño, fiable y eficiente. Los ordenadores siguen siendo grandes y caros, pero ya empiezan a entrar en las grandes empresas. El acceso se amplía un poco, pero el salto cuántico llega con la tercera generación, en 1964. El circuito integrado. El chip. La idea de meter miles de transistores en una pastilla de silicio del tamaño de una uña. Y eso nos lleva a la cuarta generación, desde el 71 hasta hoy, que es la era del microprocesador. Exacto.
El documento nombra al Intel 4004 como el primer microprocesador comercial, la CPU entera en un solo chip. Ese es el origen directo de los ordenadores personales. Ahí es cuando la informática deja de ser una herramienta para especialistas y empieza a entrar en las oficinas y finalmente en los hogares. Es alucinante pensarlo. Yo recuerdo mi primer ordenador con un procesador de 33 MHz. Hoy, un reloj de pulsera es miles de veces más potente. Esa escala de mejora y de reducción de coste es lo que ha permitido esa democratización. ¿Y el documento se atreve a mirar al futuro? ¿A una posible quinta generación? Sí, y ya no habla de hacer lo mismo pero más rápido. Apunta a un cambio fundamental en el cómo se computa. Con la inteligencia artificial y la computación cuántica. Es un horizonte completamente nuevo. Entonces, para resumir nuestro análisis de hoy, un ordenador es, en esencia, un sistema increíblemente lógico que sigue el modelo de von Neumann. Tiene una CPU que actúa como cerebro, con un director, la unidad de control, y un calculista, la ALU. Usa una sofisticada jerarquía de memorias para equilibrar velocidad y capacidad, y conecta todo a través de una red de buses. Y toda esta arquitectura ha evolucionado para ser cada vez más accesible para todo el mundo. Has hecho un resumen perfecto. Es un sistema de una elegancia asombrosa. Y fíjate, eso me lleva a la reflexión final, a una pregunta que me gustaría dejar flotando, basada precisamente en esa quinta generación que mencionan las fuentes. Adelante. La arquitectura de von Neumann, con su separación clara entre procesador y memoria, y su funcionamiento basado en bits, un 0 o 1, encendido o apagado, ha sido la base de todo durante casi 80 años. Ha funcionado espectacularmente bien. No hay duda. Pero si el Futulope se menciona, la computación cuántica no utiliza bits, sino qubits, que pueden ser 0, 1 o ambos a la vez gracias a la superposición. ¿Qué partes de esta arquitectura fundamental que hemos explorado hoy podrían volverse completamente obsoletas? ¿Tendremos que reinventar desde cero la idea misma de procesador o de memoria para esa nueva era? O dicho de otro modo, ¿estamos al final del camino de von Neumann y al principio de algo que aún no podemos ni imaginar?